Cada persona es un mundo. El mundo está en KLA. Lea. Sanos y sanas de la azotea también. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Queda un mundo por crear. Todos los jueves de 18:30 a 20 horas en el 91.7 del dial, en www.radiokla.com.ar. Bueno, muy bien. Continuamos en Sanos y Sanas de la Azotea. Y habíamos comentado, ¿no?, al principio que íbamos a intentar hacer ahí una reconstrucción histórica. Sí, un poco del 17 de octubre. Un poco de historia y que además me encanta esto porque, a ver, todos tuvimos historia en el colegio, pero... Este tema es uno de los tabús, no se pasa de largo. Es un tema clásico, pero yo pensaba esto, ¿no? En nuestra generación, creo, digo, hace 20 años, no es lo mismo los chicos en el secundario o en el polimodal, sí, lo que era hace 20, 30 años de lo que es ahora. Yo creo que hace 20, 30 años por ahí no había tanto quilombo y capaz que la adolescencia capaz que no le daba tanta bolilla o no le prestaba tanta atención. Hoy está todo tan dividido que es o te lo toman como adoctrinamiento o te lo toman como boludeo. Entonces, ¿qué mejor que alguien que nos va a explicar y lo va a contar en detalle, con conocimiento de causa? Y qué mejor para todo esto y contarlo el turco. Jorge Rachid, médico sanitarista del trabajo, escritor, docente. Bueno, Turco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Un gusto grande. Jorge, ¿qué nos puedes contar de ese 17 de octubre? En principio, ¿cómo lo viviste vos en aquel momento? En aquel momento yo no había nacido. Vamos todavía. Te agarramos, Turco. Es buenísimo. Claro, yo nací 3 años después. No me tiré tanto a la foto. Pero Turco, te vengo de vivirlo y recordarlo junto a más de 60.000 personas. Recién. Con Axel, acá en Berisso, en un discurso maravilloso que reivindicó justamente, ¿sabe por qué se hizo en Berisso? Porque es el kilómetro cero del peronismo, de ahí salieron las primeras columnas. 14.000 personas fueron desde Berisso en aquella época a cruzar el riachuelo y a hacerse cargo de la situación para sacar a Perón de la cárcel, que le habían impuesto primero a Martín García, y después, cuando el pueblo se entera que había vuelto al hospital militar, porque Ramón Carrillo lo hace traer porque supuestamente tenía una neumonía, la CGT había convocado un paro para el 18, pero el pueblo, cuando se enteró que Perón estaba otra vez en la ciudad de Buenos Aires, se volcó a las calles y cientos de miles de personas de todo el conurbano bonaerense. Vos imaginate la distancia que hay entre Berisso y La Plata hoy, ¿no? Sí. Y Buenos Aires.
Caminaron, y a la noche, a las 11 y pico de la noche, no solamente liberaron, sino que los generales que se habían alzado y lo habían puesto preso le dijeron: esta gentuza de acá, más o menos, ¿viste? Así que Perón habló, no tenía ninguna neumonía, y cambió la historia de nuestro país, porque digamos que el peronismo instaló una conciencia colectiva de los derechos sociales, de la cultura nacional, del rescate de esa cultura nacional que los gobiernos liberales suelen intentar borrar y tapizar y enterrar, que es la identidad de los pueblos latinoamericanos. No nos olvidemos que Perón era hijo de Tehuelche, sí, de doña Juana Sosa. Tenía esa cuestión de los pueblos originarios, y escribió obviamente después en el colegio militar va adquiriendo una formación intelectual y política única que lo convierte no solamente en un jefe de gobierno. Perón fue mucho más que un jefe de gobierno, fue un presidente que instaló una conciencia colectiva, cambió estructuralmente el país con los 2 planes quinquenales, donde le explicó al pueblo detalladamente lo que iba a hacer en función de lo económico-social. Después le explicó y fuimos hacia una Constitución Nacional de Derechos, donde se protegían los derechos de los niños de la ancianidad, y después fuimos al Congreso de Filosofía. Todo eso prácticamente en menos de 10 años, en que fue derrocado con un bombardeo en Plaza de Mayo primero, que no pudieron matarlo, y después en septiembre ya con la amenaza de hacer volar Buenos Aires, haciendo volar las destilerías del puerto. Así que esta es la epopeya de Perón, que en el exilio mantiene reunida esta conciencia colectiva que se expresa desde hace 79 años y que indudablemente va a reverdecer, porque es una construcción de pensamiento, no es solamente un partido, no es solamente una actitud de poder, no es solamente una evocación de poder, es una construcción de pensamiento americano, moreno, mestizo, criollo, inmigrante, que viene de 500 años de historia de lucha, desde que un tipo dijo barco y otro tipo dijo tierra. Bueno, Perón recupera todo eso en lo que yo hoy denomino el Perón filosófico, y que Axel Kicillof acaba de reafirmar en todas sus letras en este acto maravilloso que acabamos de asistir. Jorge, volviendo un poquito a ese momento, a Perón lo detienen el 9 de octubre, ¿no? Si no me equivoco. Hay algo que nosotros estábamos charlando antes de entrar a la radio, es esa carta que Perón le escribe a Evita en ese momento, ¿no? El 14. ¿Qué hay de esa carta? Que es como que le dice, che, no vamos de vacaciones. No. En realidad, Perón ahí, digamos, hay 2 interpretaciones sobre esa carta. Sí. La primera, que fue una jugada de Perón para que el enemigo creyese que abandonaba el barco, por eso se hizo pública. Pero la otra también es que Perón venía de ser el ministro de Guerra, vicepresidente de la Nación y secretario de Trabajo y Previsión, y de un plomazo lo meten preso en Martín García. Así que también puede haber planteado una hipótesis de derrota circunstancial de una construcción política que él todavía no sabía si había germinado o no, y si lo intuía, esa carta tenía justamente el fin de provocarlo. No nos olvidemos que Perón tenía en ese momento 50 años y Evita 25.
no era una mala vacación la que le venía después de tantos años de lucha, desde el 43 en adelante. Pero el pueblo, por eso yo digo, el pueblo lo hace a Perón, porque los liderazgos los construyen los pueblos, no los construye personalmente. Nadie nace, ni milita, ni se hace para líder. El momento histórico, las coordenadas históricas van confluyendo en un momento determinado y permiten entonces que ese pueblo le dijo: vení para acá, vos no te vas a ningún lado. Por eso dejó de ser en ese momento Juan Domingo y empezó a ser Perón, ¿no? Jorge, te vamos a agradecer mucho por la comunicación. Sabemos que estás volviendo ahí del acto, así que gracias por poder compartir un cachito ahí de la historia y también obviamente de la actualidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme, Pablo. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Bueno, ¿no? Tremendo, ¿no? Ahí la historia del turco, contada por el turco. Sí. Me suena tipo el cuento, viste, que te cuenta por ahí un tío o un abuelo y le cuenta a los nietos o le cuenta a los sobrinos. Nada. Sí, espectacular. Sí, tratando de compartir esto que por ahí nosotros lo charlábamos mucho, ¿no? Esto que Perón sale a hablar durante media hora y cuando arranca esto se transmite por Radio Nacional y el gobierno en ese momento dice, bueno, tengan compasión, bueno, que Perón está con una neumonía y va a poder hablar como lo justo y necesario, dice algo así, y el tipo en media hora habla a los gritos y tenía neumonía, o sea, claro. No tenía nada de neumonía. Fue una jugada de truco. Fue una jugada de truco, sí, sí. Así que bueno, pasamos ahí un cachito tratando de recordar este 17 de octubre y ahí seguimos con Sanos y Sanas de la Azotea.